La siguiente semana nos vamos a poner de acuerdo para que una mitad del curso lo visite al Hospital Cochabamba y la otra mitad va a descansar, y la subsiguiente semana estaríamos visitando a otro grupo. Ya no se puede entrar en masa, desafortunadamente nos han restringido por el tema de algunos brotes que hemos tenido, especialmente de la Herdelia. ¿Has escuchado hablar? Sí. Entonces, por eso nos restringen un poco de eso, pero vamos a ir con toda seguridad. ¿Por qué el país ríe? Nosotros. Yo pensé que era por educación. La próxima toca, doctora, nosotros. Ya, entonces tenemos todavía una semana más. Era feriado, doctor. Sí, seguro. El PAI es uno de los programas más exitosos que tiene el país en el manejo de la salud pública. Y al ser exitoso, sus indicadores más altos, ¿saben cuánto es? 72%. En algún momento de la historia ha llegado alguna vacuna al 86%. Eso significa que dentro de su meta del PAI está llegar al 95% de la población objetivo. Pero de 86 a 95 hay diferencia, ¿verdad? Entonces, esa gran diferencia que tenemos hace de que tengamos una población susceptible, o bolsón de susceptibles, así se llama. Y ahí es donde nosotros tenemos que incidir, actuar. ¿Cómo? Primero, sensibilizando a la población. Segundo, pues a los papás. No nos olvidemos que un mecanismo de ingreso a la escuela es justamente la revisión de su carnet de salud infantil, donde están las vacunas. ¿Por qué? Porque definitivamente son una población vulnerable, ¿no? Y nosotros tenemos dentro de los objetivos que tiene el PAI mantener erradicadas, eliminadas o controladas diversas enfermedades inmunoprevenibles. Muchas enfermedades que considerábamos erradicadas en el mundo están rebrotando. Un ejemplo es la polio, ¿sí? Algunos países del continente africano, pues por su deficiente sistema de salud, han tenido rebrotes de enfermedades que ya pensábamos que estaban erradicadas a nivel mundial. En el país pensábamos que estaba ya eliminada la rubiola, y el sarampión. Entonces, estamos viendo que están existiendo focos nuevamente de rebrote. Por lo tanto, ustedes como médicos internos tienen que estar al tanto de esa realidad y de coadyuvar con el manejo que tenga el PAI, ¿no? Entonces, ustedes se van a hacer cargo seguramente de un determinado servicio de salud donde hay un vacunatorio. Es un requisito sine qua non que cada nivel de atención tenga su vacunatorio, sea de primero, de segundo o de tercer nivel. Y ahí van a ver que en el pediátrico tienen un vacunatorio. El segundo nivel también tiene su vacunatorio y obviamente el primer nivel con mayor razón. Y yo cuando hicimos la clase introductoria les hablé del término doctos. ¿Qué les decimos doctores? ¿Se acuerdan? ¿Por qué era? ¿De dónde viene el término doctor o doctor? Doctor quiere decir el que sabe más que los demás, el que lee más que los demás, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de la historia nos han doctoreado toda la vida, a los médicos, ¿sí? Cuando somos licenciados nada más en el título que nos emite. Pero nos dicen doctores porque justamente ustedes tienen la obligación de saber más que el resto del personal de salud respecto a los diferentes temas y programas, obviamente. Entonces, el PAI se constituye un programa exitoso, entre comillas, porque el resto de programas ya se imaginarán cómo están. Si el indicador más alto es el que les estoy diciendo, el resto de tuberculosis, rabia, etcétera, está en problemas. La Constitución Política del Estado nos dice que debe aplicarse las vacunas de manera obligatoria a toda la población objetivo, de manera sostenible y sustentable. Eso quiere decir que el Estado garantiza el dinero suficiente para que podamos aplicar en todas las dosis correspondientes de las vacunas que necesiten los niños, ¿verdad? Obviamente no solamente es para niños algunas vacunas. Esta mañana se han debido hacer vacunar algunos de ustedes, no. Están vacunando, ¿verdad? Contra la influenza y la hepatitis, ¿no? Probablemente a los que están recibiendo la última dosis, ¿sí? Entonces,
de nada serviría que pongamos las primeras dosis y no continuamos un esquema para que podamos producir la suficiente cantidad de anticuerpos y prevengamos las enfermedades que estamos pretendiendo controlar, eliminar o erradicar. De ahí que cuando nosotros vemos un esquema de vacunación, vamos a ver que algunos tienen 3 vacunas, ¿sí? A los 2, a los 4 y a los 6 meses. Eso el PAI lo cataloga de la siguiente manera, dice la vacuna de acceso a los 2 meses, ¿sí? De seguimiento a los 4 meses y de cobertura a los 6 meses. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál nos interesará? ¿Cuál de esas 3 vacunas nos interesará como personal de salud? El de cobertura, su nombre lo está diciendo, porque eso me va a permitir cubrir una patología X, ¿no? Hay una vacuna que nos cubre 5 enfermedades, ¿verdad? Esa es la famosa pentavalente, ¿sí? Entonces, son cerca de 12 vacunas que nos protegen contra cerca de 19 enfermedades, ¿verdad? Y eso más o menos tendrían que saber ustedes en su día a día. Cuando la enfermera les pregunte, doctor, necesito que me lo evalúe este niño porque le quiero poner una vacuna X. Entonces hay indicaciones y contraindicaciones también. Entre las contraindicaciones o mitos está, por ejemplo, si tiene una febrícula, ¿le aplicarían la vacuna o no? ¿Qué dice? Si es febrícula nada más, le aplicamos, ¿no? Pero eso lo tenemos que evaluar nosotros. En cambio, si ya sería una fiebre de 40, ¿le aplicarían la vacuna? ¿Qué produce la vacuna? Una reacción antígeno-anticuerpo. Y el organismo trata de defenderse. ¿Y cómo se defiende el organismo? Primero generando fiebre, ¿verdad? La fiebre nos está indicando que algo no está bien. En algunos casos, una reacción ESAVI, ¿no? Ahora vamos a seguramente repasar lo que son los ESAVIs, ¿sí? ¿Saben qué es un ESAVI? Evento adverso supuestamente atribuido a las vacunas inmunológicas. Entonces hay ESAVIs leves, moderados y graves. Un ESAVI grave, ¿alguien? ¿Qué se les ocurre? Guillain-Barré, ¿no? Dice que se puede presentar un Guillain-Barré 1 en 500.000, en 1.000.000 de personas, pero se produce. Al igual que la poliomielitis postvacunal, que se produce casi 1 cada 1.000.000 o cada 3 millones. Pero capaz justo nos toca a nosotros, ¿no? Tenemos la obligación de conocer ese detalle. Pero hay los ESAVIs leves, que son dolor en el sitio de la inoculación, febrículas, ¿no? Tal vez hasta un cuadrito de fiebre, y molestias dolorosas que tal vez va a presentar el niño. Y si hemos aplicado la vacuna o no ha habido una técnica apropiada de la vacuna, se puede producir un moderado. Entonces, estas vacunas que nosotros vemos acá, al igual que las leches de fórmula, tienen productos químicos que, aparte de las bacterias o los virus, o las partículas de bacterias o virus, tienen estabilizantes, conservantes y preservantes. Uno de estos problemas los produce, por ejemplo, la intramuscular profunda de la pentavalente, ¿sí? Que aplicamos ¿dónde? En la cara anteroexterna del muslo, ¿verdad? Y aplicamos. ¿Y qué hace una mamá? Por actos reflejos si le está doliendo a su niño. Frotan. Entonces hay un compuesto que es el hidróxido de aluminio o el fosfato de aluminio, que es altamente irritante para el tejido muscular. Entonces, si esa mamá agarra y le frota, ¿qué está haciendo? Que haya un contacto precoz de ese líquido, de ese producto, y pues le está produciendo una cascada inflamatoria en su músculo. Por lo tanto, después va a generarse, ¿no?, la famosa tetra de Celsius: dolor, calor, rubor, aumento de volumen. Y si ha habido una mala técnica de aplicación que ha permitido el ingreso de gérmenes, tal vez se produzca hasta un absceso, ¿verdad? Y pues el papá o la mamá, ¿qué va a hacer? No va a decir, pues yo le he frotado ese pie. Va a decir, ustedes tienen la culpa, ustedes le han causado esto y la vacuna le ha producido esto. Por lo tanto, es nuestra obligación conversar con los papás los beneficios que tienen las vacunas y obviamente conversar sobre algunos problemillas que pueden presentarse. Con eso ya estamos haciendo parte del trabajo. Decirle, tal vez va a tener fiebrecita. ¿Y para qué damos para la fiebre? Paracetamol. Podemos dar ibuprofeno, porque es para lo mismo, ¿no? Es un antiinflamatorio, antipirético.
igual que el paracetamol, ¿no? Pero es antipirético y analgésico. ¿Podríamos dar a un niño menor de 1 año? Nos dicen que evitemos darle ibuprofeno a un niño menor de 1 año, y por eso es que van a ver que les damos paracetamol nada más, no es por capricho, sino es porque es el mejor producto que le va a calmar el dolor y va a evitar que se encadene un cuadro febril. El ibuprofeno tiene un efecto antiinflamatorio, antipirético, analgésico, pero está un poco contraindicado en menores de 1 año, ¿no? Eso tienen que saberlo ya desde ahora. Entonces, si yo le oriento bien a esa mamá, le digo además de los beneficios y además le digo, señora, si usted no le vacuna, no va a poder inscribirle a la escuela, ¿no es cierto? Aunque ahora dicen, no, la discriminación, que por qué no me lo deja entrar a la escuela a mi niño. ¿Por qué? Porque le está poniendo en riesgo al resto de población, que probablemente por inmunodepresión, alguna cosa se puede volver también susceptible, es así. La BCG, ¿hasta qué edad nos protegerá? Porque aplicamos a qué edad. Recién nacido. ¿Hasta qué edad podemos aplicar? Hasta los 11 meses. 11 meses, 29 días, 23 horas, 59 minutos, antes de que cumpla 1 año. Eso nos dice la normativa del PAI, ¿no? Entonces, pero ¿hasta qué edad nos protegerá? ¿Y contra qué nos protege esa vacuna? Contra las Formas graves de tuberculosis, que son la viral y la meningitis. Pero cuando ya pasa de los 5 años, no nos va a proteger contra otras formas de tuberculosis, que son la pulmonar y las formas extrapulmonares. De ahí que muchos pacientes, por más que tengan su cicatriz acá, ¿no? Que es lo que nos produce la BCG, esa cicatriz aquí citó, pues podemos desarrollar la tuberculosis. Hay muchos pacientes que enferman, de ahí que es una situación de salud pública muy importante que nosotros manejemos también el programa tuberculosis, ¿verdad? Entonces, nos va a proteger hasta los 5 años. Después, cualquier forma grave, pulmonar o no pulmonar, nos puede agredir de la tuberculosis. ¿Sabían ustedes que depende del país también para ver dónde le inoculan la vacuna? ¿Sí? En la Argentina, por ejemplo, la BCG inocula en este lado. ¿Alguien es de por ahí? ¿De Bermejo? Entonces, ¿a qué voy con esto? Aquí cuando nosotros hacemos la investigación epidemiológica, obviamente tenemos que ver antecedentes vacunales. ¿Dónde vemos eso? En el carnetcito de salud infantil. Vemos qué vacunitas le falta, cuáles ha recibido. Ahora probablemente no tenga. Yo tengo una alta sospecha de que está haciéndome una meningitis. Tiene un año tal vez ese niño, ¿no? Entonces, ¿qué reviso? Su cicatriz. Yo reviso y no tiene. Digo, este es el tema. No ha recibido su BCG, pero resulta que la mamá dice, no, pero yo he venido de la Argentina. Revisa al otro ladito y vamos a encontrar ahí la ¿sí? Entonces, la investigación epidemiológica es importante, el estado vacunal es importante, y obviamente si nosotros encontramos alguna sintomatología sugerente de alguna eruptiva, de algo, tenemos que activar un mecanismo de denuncia epidemiológica, ¿sí? Entonces llamamos y decimos, licenciada, aquí me parece que hay una eruptiva que es muy sospechosa, sugerente de rubiola o de sarampión o de alguna otra cosa, ¿verdad? Y le va a decir la enfermera, por favor, doctor, tome una muestra serológica. ¿Cómo será la muestra serológica? Sacamos sangrecita, hacemos que se precipite esa sangre y extraemos solamente el suerito, identificamos en un recipiente, ponemos nombre, apellido, llenamos la ficha y mandamos al laboratorio de referencia, ¿sí? ¿Y ahí qué harán ellos? Una investigación serológica, ¿sí? Para determinar qué es probablemente aquí en Cochabamba tampoco tengan los equipos necesarios, de ahí que van a mandar hasta Santa Cruz o van a mandar hasta La Paz, y ahí van a confirmar nuestra sospecha diagnóstica, ¿sí? Una eruptiva que nos puede confundir es la varicela, que es común aparentemente, ¿no? ¿Por qué está producida la varicela? El virus de herpes, ¿no es cierto? Entonces, este virus, pero tiene una presentación, ¿sí? Que se llama el cielo estrellado. ¿Han escuchado hablar? Mácula, pápula, pústula y costra. Al mismo tiempo van a encontrar ustedes esas cosas.
versus otras eruptivas que tal vez no tengan la misma característica. Pero eso, ¿quién les va a enseñar? La práctica. ¿Sí? Es muy común encontrar varicela, cualquier niño es suficiente que esté en la escuela, ya aparezca con sus granitos y que esté con sus pústulas y costrita al lado, ya estamos diciendo que es una varicela. Ya. Obviamente eso no es de denuncia epidemiológica. Sí, para poder hacer una pequeña cuarentena, pero a más de ello no, y manejarle con su aciclovir tal vez, ¿no? si amerita. La varicela se puede controlar en los primeros 3 días, ¿sí? Para que no se disemine por todo el cuerpito y la cara. Hay varicela que agrede hasta la orofaringe, conducto digestivo, ¿sí? A los oídos, ¿sí? Entonces está en toda la cara y mientras más tardemos va a diseminar más y es más incómodo que esté el niño, porque después empieza a escocerle, se saca las costras y empieza a quedar con agujeritos en la cara, ¿no es cierto? Y eso es lo que tendríamos que nosotros controlar y darle su medicación oportunamente y darle también algún medicamento para que ya no le siga picando el cuerpo, no tenga prurito. Entonces, como verán, las vacunas son importantes, el manejo que ustedes van a realizar es muy importante. Además, tienen que respetar una cadena de frío. Las vacunas son termolábiles y fotosensibles. Hay termolabilidad tanto al frío como al calor, por lo tanto tienen que estar a una temperatura muy específica. En un medio local, es mi refrigerador de mi postita, tiene que estar a +2, +8 grados centígrados, ¿sí? ¿Y eso cómo se controla? Y el país es muy capo en eso. Viene la supervisión, agarran y tienen un cuadro pegado en el refrigerador y ahí tienen que estar en la mañana, en la tarde, los biológicos virales, los biológicos bacterianos y cada uno con su termómetro. El enfermero tiene la obligación de ir a abrir en un determinado momento del día, verificar en la mañana y poner ahí qué temperatura tiene, ¿sí? Y la supervisión pues también se da cuenta, porque algunos enfermeros agarran y le ponen 8 de toda la semana con el mismo lapicero. Entonces la supervisión viene y ya son sabuesos, ¿no? Entonces dicen, no, aquí nos está falseando la información, por lo tanto consideramos que usted ha inviabilizado estos biológicos, ¿sí? Porque se ha inventado las temperaturas. De ahí que tampoco tiene que entrar nada que sea fuera de los biológicos a esa cadena de frío. A veces porque viven en temperaturas demasiado calurosas y no tienen otro refrigerador, ponen Coca-Cola, ponen alimentos, ponen todo ahí adentro, y el PAI ya está asumiendo automáticamente, si viene, revisa ese refrigerador y ve ahí adentro cosas que son extrañas a la cadena de frío, emite un informe, y el juego de vacunas que nosotros destinamos a un niño X está entre los 35 a $50 promedio, ¿no? Por todas las vacunitas que debe recibir. Y no nos van a dar un niño, nos van a dar unos 100 niños por lo menos para toda nuestra comunidad, para que vacunemos el esquema completo. Entonces multipliquemos $35, que es lo mínimo, por 100 niños, ¿cuánto se hace? $3.500. Entonces el Estado jamás pierde. ¿Qué va a hacer? Le va a cobrar al personal de salud. Esa enfermera que ha ido en supervisión del PAI va a decir, señora licenciada de esta posta, usted ha incurrido en un manejo inadecuado de la cadena de frío, por lo tanto usted tiene que reponer ese dinero que usted ha echado a perder. Porque sí, tal vez podemos seguir vacunando con eso que está ahí adentro, ¿sí? Pero le vamos a aplicar agua. Le estamos vacunando, pero no estamos inmunizando, que es el objetivo en realidad. Y si nosotros estamos haciendo eso, podemos llegar a pensar de que alguien está haciendo lo mismo con nuestro sobrino, nuestro pariente, nuestro hermanito, etc. De ahí que tenemos que ser celosos de la cadena de frío, doctores, y que ustedes van a ser monitorizados. Cuando viene la supervisión del país, al margen de controlar esto de la cadena de frío, también les va a evaluar a ustedes algunas situaciones de conocimiento general que deben tener como médicos. Por ejemplo, les van a preguntar acerca de los ESAVIS, les van a preguntar sobre la cadena de frío, les van a preguntar contra qué patologías previenen tal vacuna, cosas que deberíamos saber, ¿no es cierto? Por amor propio, porque para eso estamos estudiando, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer un repaso relativamente rápido.
las doctoritas van a pasar sus presentaciones, al igual que ustedes, por favor, al grupo de WhatsApp, y cuando tengan necesidad, pues repasen, cuando estén solitos vayan viendo algunos detalles que son de importancia. ¿Está bien? Vamos, doctor. Bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, chicos. El tema de hoy día, como mencionaba ya el doctor, es programa ampliado de inmunización. Primeramente vamos a definir qué es el PAI. ¿Alguno tiene alguna idea, según lo que el doctor dijo, de qué puede ser el PAI en sus propias palabras? ¿Alguien? Doctor Pacha quiere. Es una política de salud implementada por el gobierno. ¿Ya? ¿Alguien más? Tal vez incorporando a lo que dice. ¿Cuál es tu nombre? Pacha. Apache es tu nombre. ¿Tú? Que es un plan de vacunas que debemos recibir todos. Entonces tiene fechas, tiene momentos en los que se deben administrar las vacunas. Bien, entonces podemos decir que es un programa estatal para empezar, ¿verdad? Este programa estatal nos va a garantizar a nosotros una vacunación gratuita, y este programa es para todas las personas, es decir, que va a estar en todas las edades. ¿Para qué nos va a servir? Para prevención, vigilancia y control. ¿Cuál va a ser su objetivo en sí? Es erradicar, eliminar y controlar las diferentes enfermedades prevenibles que tenemos mencionados en el PAI, que mi compañera lo mencionará adelante. Tenemos un objetivo general, el cual va a ser disminuir la morbilidad y la mortalidad en estas enfermedades prevenibles en los diferentes grupos de edad. Ahora también menciona diferentes objetivos específicos. Entre ellos podemos mencionar mitigar el impacto de la vacunación en el medio ambiente, reducir la mortalidad infantil, lograr altas coberturas de vacunación, como mencionaba el doctor, controlar, eliminar o erradicar las enfermedades, garantizar el acceso equitativo a vacunas, mantener la cadena de frío, que tiene mucha importancia, vigilancia epidemiológica y educar a la población. Tenemos una visión que va a estar referido a lo que son las familias bolivianas, es decir, que ellos tienen el derecho a la vacunación, y tenemos una misión que va a ser la reducción de la morbimortalidad en el país mediante la vacunación universal, gratuita y segura para todas las familias bolivianas y los residentes del país, además de la vigilancia oportuna de los casos para garantizar el control, eliminación y erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles. También nos presenta metas. Estas metas, ya similares a lo que vamos mencionando anteriormente, va a ser erradicar en esto la poliomielitis consolidada, eliminación del sarampión, la rubeola, el síndrome de rubeola congénita, el tétanos neonatal. Entre ellos también tenemos el control de enfermedades prevenibles, como la difteria, la tosferina, la hepatitis B, fiebre amarilla, meningitis, neumonías y rotavirus, y la reducción del cáncer cervicuterino. Tenemos dos leyes de las cuales vamos a mencionar, la 3300 o la 3300. Esta en sí va a hacer énfasis a que la vacuna es gratuita. Gracias a esta ley nosotros tenemos las vacunaciones que son de manera gratuita, donde todos tenemos el acceso. Es decir, que cada persona va a tener acceso a una vacuna acorde a las edades. Y tenemos la ley 1737. Esta en sí va a hacer referencia a la medicación. Esta ley nos asegura que la medicación que se nos va a dar sea controlada, sea segura, sea eficaz. En resumen de todo esto. Ahora tenemos componentes del PAI. Todo el PAI tiene todo un sistema para trabajar. Es decir, vamos a ir dividiendo todo esto. Tenemos la jefatura del PAI, que va a estar un coordinador técnico, que va a tener su secretaria, un comunicador, el área de informática y estadística. Vamos a tener el comité de cooperación interagencial y el comité nacional de inmunización. Gracias a estos dos vamos a tener estas áreas. Tenemos el área de vigilancia, el cual se va a encargar, como dice su nombre, de vigilar todo, de que todo esté acorde para la presentación de las vacunas a los diferentes centros de salud. Entre ellos tenemos enfermedades erradicadas y eliminadas, la vigilancia de las enfermedades prevenibles,
la vigilancia de la centinela y la ESAVI que mencionaba el doctor. La ESAVI es justamente las enfermedades que supuestamente se van a atribuir a la vacunación o a la inmunización. Tenemos también el área de gestión de calidad, donde vamos a tener una gestora de calidad 1, 2 y 3. Tenemos el área de logística y la parte de la cadena de frío. La cadena de frío va a estar encargado de ciertas personas. Estas personas, ¿cómo lo van a trabajar? Hay personas que se van a dedicar o van a ir controlando esta cadena que va a ir de +2 a +8 y van a ir dividiendo en diferentes refrigeradores, donde estos refrigeradores van a tener justamente su rotulado para cada tipo de vacuna. Cada personal del centro de salud tiene que estar controlando justamente las temperaturas que vayan entre +2 a +8. Y tenemos el área de administración, donde va a estar el contador, el auxiliar de contabilidad y la de SAT. Bueno, en esta parte de área de administración, gracias a ellos es también donde se va a encontrar la parte del desembolso para la compra de las vacunas. ¿Qué es una vacuna? Es una preparación destinada a generar la inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Vamos a tener dos tipos. Tenemos organismos vivos atenuados replicativos. Esta generalmente, como dice el replicativo, en nuestro organismo se van a ir replicando. En este caso, se va a generar lo que es una inmunidad tanto celular como humoral. En este, suficiente va a ser una dosis de vacuna para que nosotros tengamos buenos resultados, a diferencia de este, que es un organismo muerto, inactivado, no replicativo, en el cual va a necesitar agentes físicos o químicos que van a lograr matar en este tipo. A diferencia de este, también tenemos que este no se va a replicar, y en este les mencionaba que es suficiente es una dosis para generar la inmunidad tanto celular como humoral. En este vamos a necesitar más dosis para llegar a un tipo de inmunidad. Aquí podemos ir mencionando entre los virus muertos y los atenuados. Tenemos los atenuados: el polio oral, la fiebre amarilla, rotavirus, varicela, sarampión, rubeola, parapiditis. Entre los inactivos tenemos a la polio, hepatitis japonesa, hepatitis A, rabia, hepatitis B, gripe y el virus del papiloma humano. Aquí tenemos los vivos, atenuados y los muertos e inactivos, igual en el tema de las bacterias. En los atenuados tenemos la BCG, y en los muertos o inactivos podemos mencionar la tosferina, hemófilos influenza tipo B. Tenemos el meningococo C, meningococo 10 y 13 valentes, la cólera oral, la fiebre tifoidea parenteral. Tenemos la neumococo 23 valente, meningococo B, difteria y tétanos. Acá colocamos como un ejemplo de un SNIS que se maneja en los centros de salud, que al año nosotros lo vamos a tener que llenar como internos. Este SNIS nos da ciertas características de datos tanto del paciente como de la mamá. Este es un ejemplo de un SRP. El año pasado sabemos que el sarampión ha sido una enfermedad reemergente. Entonces, este es un ejemplo, como les digo, donde vamos a llenar datos del bebé. También se va a llenar datos de la madre, qué va a implicar en la clínica del paciente, es decir, que en estas partes, bueno, no se logran ver, pero también va a estar si el paciente tiene microcefalia, hidrocefalia, son todos los datos que se van a ir llenando, y acá tiene que firmar el investigador. Gracias a estos datos tienen que ser llenados de manera correcta para que esto se envíe y se logre ver el tema de el tema de caso sospechoso y demás, como habíamos visto el año pasado en epidemias. Bien, continuamos, vamos a ver lo que es el esquema del programa de PAI, que esto fue el último actualizado por el 2022. Este es, no sé si algunos lo han visto, yo ya lo vi en el hospital, en la pediatría, es como un circulito que bueno, indica aquí en la primera parte lo que es en qué meses se dan lo que es las vacunas y contra qué enfermedad. Y hay otra, que es la parte de atrás, que es igual un círculo en el que dice qué edad, qué vacunas tuviera que tener, ¿no?
Y la que es la dosis siempre lo vas a tener que dar, bueno, utilizando lo que es la misma imagen, porque me parece bastante didáctico y fácil de entender. Vamos a empezar con lo que es la vacuna de la BCG. La vacuna de la BCG, como dijo el doctor, es contra lo que es las formas graves de tuberculosis, que sería la miliar y la meningia, y se le da principalmente a los recién nacidos hasta lo que es los 11 meses y 29 días. Esta se caracteriza por ser intradérmica, como nosotros conocemos, y tener una dosis de 0,1 ml, y también se caracteriza porque va a llegar a provocar lo que es efectos esperados, como lo que es una úlcera a las 6 semanas o a las 12 semanas, que serían más o menos los 3 meses. Bueno, acá también se ve intradérmica. Bueno, acá dice 0,05 ml, que bueno, es el actualizado, ¿no? Y en el brazo derecho. Luego tenemos lo que es la pentavalente, como su nombre indica, pentavalente 5, que es contra lo que es la DT, que es la difteria, tétanos, tosferina, hepatitis, neumonías y meningitis por Haemophilus influenzae B. Algo que nos tenía que decir de la BCG es que se caracteriza por tener cepas muertas de Mycobacterium bovis y cepas vivas, por eso es que se da solo una única dosis. Y mientras que en la pentavalente vamos a tener lo que es los tozoides diftericos y de tétanos, también lo que es los polisacáridos encapsularios de lo que es la tosferina, lo que es el antígeno de hepatitis B y igual los antígenos capsulares de neumonía y meningitis coronavirus. Estas son 5, entonces recordando 2, 4, 6, 18 a 23 y 4 años, 5 dosis. La pentavalente se le da en lo que es el muslo izquierdo. Las 3 primeras en el muslo izquierdo y luego las 2, que serían la de 18 a 5 años, ya de a 4 años serían lo que es el brazo. Aquí está. La pentavalente al año, ya la 4ª, se le da intramuscular brazo izquierdo y la 5ª intramuscular brazo izquierdo. Luego nos vamos a lo que es la antineumocócica. La antineumocócica son 3. Y esta protege contra lo que es neumonías, meningitis por neumococos, y se da a los 2, 4, 6 meses, y se da principalmente en lo que es el muslo derecho. Luego tenemos lo que es la antipolio, y una de estas es contra lo que es la poliomielitis, y estas son de 2 cepas, que pasa bien en la sal. Estas son los serotipos 1, 2 y 3, y se caracteriza por igual tener 5 dosis, que sería la 2 a la primera, a los 2 meses, la segunda igual a los 4, la tercera a los 6, y se dice que, bueno, el primer refuerzo es a los 18 meses y el segundo refuerzo a los 4 años, pero en sí todas las vacunas tienen que registrarse. La antipolio, esta se administra en lo que es el muslo derecho. Luego tenemos el rotavirus, que esta se administra es vía oral, que se administra de 2 a 4 meses, y es de la cepa X414, si no me equivoco, y esta es contra diarreas severas, ¿no?, por rotavirus. Esta se le da lo que es en jeringa, si no me equivoco, de 1,5 ml. Luego tenemos lo que es la antiinfluencia, que bueno, hay 2 opciones. Una, lo que es una dosis única a los 12 a 23 meses, y luego la otra que sería a los 11 a 11 meses, primeramente una dosis al contacto y luego la segunda que sería el mes del contacto. La antiinfluenza se da lo que es igual que la pentavalente en el muslo izquierdo. Pues en el muslo izquierdo vamos a tener pentavalente y influencia, y en lo que es el muslo derecho la antineumocócica y lo que es la antipolio. Luego tenemos lo que es la SRP, igual esta se caracteriza por tener cepas vivas, entonces es igual una dosis igual que la BCG. Eso facilita para recordar, ¿no? Esta se le da igual que la antiamarílica, que es contra la fiebre amarilla, se le da igual a los 12 a 23 meses, y estas dos son subcutánea de 0,5 ml. Luego tenemos lo que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que bueno, se le da primeramente a los 10 años, que es la primera al contacto, y luego la segunda a los 6 meses. Luego tenemos la DT en adulto, que principalmente se da en edades reproductivas porque
porque llega a prevenir lo que es el tétanos neonatal. Se le da entre los 7 a 9 años una al contacto y la otra a lo que es al mes de contacto. Y luego se le puede dar de los 10 a 39 años una al contacto, luego la otra que es al mes del contacto y la otra a los 6 meses, es lo que nos van a vacunar, ¿no? Tétanos. La influenza es lo que cada año recibimos. Esta, se le da a enfermos crónicos, personal de salud, embarazadas y mayores de 60 años, y esto es contra la influenza estacional. Bueno, este es el resumen que en cada mes que tuviera que haber cuántas vacunas yo tendría que recibir. Por ejemplo, una característica de facilito es en los 7 meses se le da lo que es la segunda vacuna, lo que es la segunda dosis de antiinfluenza pediátrica, que es la única que se da a los 7 meses. A comparación de los 2, 4, 6 meses que hemos visto que es la antirrotavírica, antipolio, antivalente y antineumocócica que se da en estas edades. Luego, ¿qué población es prioritaria? La población prioritaria, como hemos dicho, menor de 1 año y menores de 5 años. También se les da principalmente a las embarazadas, DT, porque ya hemos dicho el tétanos neonatal, y población susceptible, más que todo aquellas que tienen ya una patología previa, lo que es el COVID-19, y mujeres y hombres de 7 a 49 años, DT adulto, y antiinfluenza, que bueno, es para todos, ¿no? Niños hasta mayores. Luego hay otras vacunas que, bueno, como el doctor dijo, la hepatitis B, que nos van a vacunar igual. ¿Por qué? Porque es necesario para el personal de salud y personas de riesgo. La primera se da al contacto, la segunda al mes y la tercera a los 6 meses. La antiinfluenza, bueno, que es principalmente el personal de salud, embarazadas y mayores de 60 años. La SR, que el año pasado ya empezó a vacunar esta, que solo es sarampión y rubiola, que es una dosis única y es desde los 5 a 49 años al contacto, solo es una dosis. Y la anti-COVID, que bueno, hay diferentes presentaciones, como hemos visto, ¿sabes?, en pandemia, y se da de los 18 en adelante y se prevé principalmente a grupos vulnerables, que bueno, como dije, patologías de base. Luego vamos a tener lo que es las contraindicaciones de las vacunas. La principal es lo que es la anafilaxia previa, o sea, una hipersensibilidad exagerada de lo que es a estas vacunas, que sería la única contraindicación absoluta, ¿no? Luego tenemos lo que es la inmunosupresión. La inmunosupresión tal, esto es más que todo en vacunas vivas, por ejemplo, el sarampión, rubiola, y también podría ser lo que es la BCG. Por eso, por ejemplo, la BCG no se da a prematuros menores, digamos, de 2 kilos. Luego también podría ser el embarazo, porque puede haber un riesgo teórico en que el virus de la bacteria atenuado pueda causar lo que es la placenta. Luego tenemos lo que es las falsas contraindicaciones. Que bueno, un resfriado leve dice no te puedes vacunar, pero en realidad el sistema inmune sigue funcionando normal, si no ya te hubieses muerto por el resfrío. Entonces, te pueden administrar la vacuna. El uso de antibióticos, los antibióticos principalmente van contra las bacterias vivas, no contra antígenos atenuados o algo. No, entonces se puede administrar normal. La lactancia materna, igual, pues, al modo de tomar la lactancia materna, igual puedes vacunarte, porque esto igual puede aportar lo que son anticuerpos a lo que es el bebé. Luego está lo que es la prematuridad, que bueno, esto sería en caso de menores de 2 kilos, y ahí sí no se podría agregar lo que es la BCG, ¿no? Pero ya en otras vacunas, principalmente atenuadas, podrían servir, ya que puede ayudar a lo que es el sistema inmune del prematuro, ya que no está respondiendo bien. Y los desnutridos, aunque el sistema inmunológico está algo deprimido, igual va a responder normal a las vacunas, y además son altos pacientes que pueden llegar a tener alguna enfermedad. Y eso sería todo. Un aplauso por mí. Aplausos con cariño. Ahí. Si se dan cuenta, a los 2 meses vamos a aplicar 3 intramusculares. ¿Sí? Y para eso estará preparada una mamá. No.
Pienso que resulta extremadamente violento para ella. ¿Sí? Pero en ese rango de edad probablemente el niño no tenga más oportunidades, ¿no?, que recibir nomás la dosis. Pero hay que explicarle, evidentemente, de que le va a favorecer a ese niño el que reciba estas vacunas. Si nosotros entramos por ese lado, va a aceptar la mamá. ¿Sí? Y hay que hablarle obviamente de los refuerzos, porque por más que reciba esta y esta dosis, si no ponemos la de cobertura, no sirve absolutamente de nada. ¿Sí? Ahora, hay casos extremos donde probablemente ha sido un parto domiciliario y venga a los 11 meses ese niño. Diga la mamá, me han comentado de que si no está con vacunas completas, no la van a recibir en la escuela. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? Por algún factor de la vida, vivía en el monte, que se quería tener parto domiciliario. Por suerte y por la gracia de Dios, no ha desarrollado un tétanos neonatal. Estamos bien. ¿Qué haríamos? Y hemos dicho que le puede proteger la BCG ¿hasta qué edad? Hasta los 5 años le puede proteger contra formas graves de tuberculosis. Entonces le decimos, señora, sí, lo voy a vacunar, todavía no ha cumplido un año, le vamos a iniciar un esquema acortado o esquema reducido o esquema rápido, así se llama. Entonces le aplicamos la BCG y continuamos con el resto de esquemas, pero ya no cada 2 meses, sino cada mes, ¿sí? Hasta que más o menos tengamos el rango de cobertura de las vacunas. Entonces eso le explicamos y le solucionamos el problema, porque después es una tragedia griega cuando ya en la escuela, en el kinder, dicen su carnet de salud infantil. Uy, la mamá está recorriendo hospital por hospital viendo que alguna enfermera le ayude, porque ahí no es fácil, ¿no?, como pensamos. Conseguimos un carnecito de vacunas, les van a decir a ustedes, conseguimos un carnecito de vacunas, ¿no? Y uno de bueno puede querer ayudar, pero resulta que en ese carnecito de vacunas muchas de las veces hay que poner hasta el lote, fecha de vencimiento de esa vacuna, y eso hacen las enfermeras, anotan el lote porque puede haber un ESAVI, ¿sí? O puede ser que justo ese lote de vacunas ha desencadenado un cuadro que estamos tratando de prevenir, pero justamente le ha desencadenado la enfermedad que estamos tratando de prevenir. Entonces tienen esa precaución de anotar el lote y la fecha de vencimiento más, para que deslinden responsabilidades. Y en los particulares, ¿saben qué hacen? Ponen el sticker, como de los perritos, ¿han visto? Vacunan al perrito y le ponen el sticker de la vacuna. Eso es para darle certeza y confiabilidad al esquema de vacunación que están haciendo en la parte privada. Obviamente para nosotros en la parte pública es un poco más dificultoso, pero sí agarra la enfermera, como son multidosis las vacunas, agarran y revisan el lote y le ponen ahí en el carnet de salud. Entonces hay doble sistema de control, ¿no? Y eso también tienen que saber ustedes, para que no estén ahí falseando la información. Hay gente que probablemente se preste a estos detalles. No están haciendo daño o solamente a ese niño, están probablemente poniendo en potencial riesgo a otros niños falsificando la información, y desafortunadamente somos un país de tránsito, ¿sí? Entonces alguna que otra vez ustedes van a ver que hay gente que está migrando de Haití, por ejemplo, ¿sí? Y en Haití hemos comentado, su sistema de salud es muy precario. Entonces ahí, como no se vacunan a esos niños, pasan por nuestro territorio, tal vez nos dejan, ¿no?, algunos virus de algunas cosas, qué sé yo, y están yendo a su país de destino. No es que quiero yo ser discriminador ni racista, ni mucho menos, pero tengo que hablar con la solidez científica de lo que ha estado ocurriendo. No aparecen gratuitamente las enfermedades, ¿no? Si bien puede ser que estén en los animales, qué sé yo, ¿qué vacuna ha descubierto Jenner? La de la viruela, sí, ¿verdad? Entonces la viruela estaba de ahí viene el término vacuna, ¿sí? Estaba en las vacas y veía que justamente las que estaban en contacto con las vacas ordeñando ya habían estado siendo
inmunizadas, ¿sí? Pero después ese virus transcurría con otras personas y como no tenían los anticuerpos necesarios, generaban la viruela. ¿Sí? Ahorita, ¿qué viruela conocemos que esté activa en el mundo? La viruela del mono, ¿verdad? Y está en varios animales la viruela, es un virus. ¿Saben qué quiere decir virus? ¿De dónde viene el término virus? Viene de veneno, ¿sí? Y un puntito de lapicero que yo pongo aquí en una hoja, en mi mano, estamos suponiendo que existen más de 100.000 virus en ese puntito. Entonces es de fácil transmisión el virus. Por eso es que cuando estamos con algún problema de resfrío, un estornudo es suficiente para que haya una cadena de contagios, ¿verdad? Pero hemos llegado también a la conclusión de que activando ciertos mecanismos como las vacunas, estamos previniendo. ¿Ustedes creen que el COVID ha sido controlado por las vacunas o por la inmunidad de rebaño? ¿Qué dicen? Yo pienso que ha sido 50-50, ¿verdad? Ha habido una población que ha sido de a poquitito sensibilizada y pues ha generado sus anticuerpos, pero otra población sí ha tenido la suerte de recibir la vacuna y también ha generado anticuerpos. Entonces, pero no vamos a jugar a la lotería, ¿verdad? Habiendo la posibilidad de que se tenga la vacuna, no hay que vacunar. ¿Conocen a alguien ustedes de Bolivia que tenga poliomielitis? En su contexto, en su familia, algún amigo. Yo tengo un amigo que se llama Gastón Sosa, no sé si les he comentado. ¿Lo conocen a Gastón Sosa? Es un cumbiero que canta Sol Negro, ¿sí? Pero él anda con muletitas, ¿sí? Entonces, él es un amigo de un pueblo donde yo he crecido, se llama Villazón. Entonces, él en nuestras noches de bohemia era nuestro amenizador de las guitarreadas, ¿no? Cuando estábamos en los 16, 17 años, él tendría unos 13, 12 años, pero era ya un excelente cantor y mejor guitarrero, ¿no? Entonces nos cantaba temitas de qué sé yo, Soda Stereo, de los Bibis, no sé, lo que estaba de moda en esas épocas, en mis correrías juveniles. Entonces él, cuando se ponía melancólico, decía: uy, qué maldita suerte que en Bolivia recién en el año 1979 se hayan empezado a aplicar las vacunas mediante el PAI. ¿Por qué creen que decía eso? Porque a partir de la aplicación de las vacunas, él no había tenido suerte de llegar a ese momento histórico, y en el 78 él contrajo el polio, tendría esas veces 3 años. Entonces, en el 79 se implementó el APS, y en el APS dice la prevención primaria. ¿Y qué componentes tiene la prevención primaria? Promoción de la salud y las inmunizaciones. Entonces en Bolivia empezamos a aplicar las inmunizaciones y él se lamentaba porque había investigado. Dicho: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí solo y no hay otros niños más que tengan? Porque desafortunadamente él estaba en un momento crítico en algún lugar donde ha contraído la poliomielitis y se quedó así con esa parálisis, que obviamente no le ha impedido desarrollar otras capacidades, pero sí todo esto no puede movilizar, digamos, con sus muletas. Entonces, ahí uno dice, evidentemente las vacunas nos han ayudado a prevenir algunas enfermedades que tal vez nos puedan llevar a ciertas situaciones complejas, si no es la muerte, ¿no? Pero la parálisis ahí me parece algo grave, ¿verdad? Y hace unos 2 años ha habido aquí un brote de difteria y de coqueluche, aquí en Quintanilla. En Bermejo ha habido hace un año, debe ser, que ha habido un brote de sarampión, y en el Alto también, y en Estados Unidos ha habido un brote grande, y en México, y pues como hay población migrante, seguramente alguien va a venir con su novedad por aquí y pues nos puede diseminar la patología en nuestro bolsón de susceptibles. ¿Cuánto dijimos que es el bolsón de susceptibles? De 86 a 100, ¿cuánto faltaría? 14%. 14%. Y el país dice 5% deberían estar ahí, ¿no?, sin vacunas, pero miren, 14% ya nos amplía el espectro y nos pone en peligro, ¿verdad? Y pues ahí están ustedes como futuros médicos, atentos a cualquier situación,
hay cosas que nos podemos dar cuenta, ¿no? La tos perruna, las eruptivas, la parálisis flácida. ¿Cuál será la parálisis flácida? ¿A qué llamamos? Claro, pero ¿cuál de las patologías? Su otro nombre es de una de estas patologías. La poliomielitis, ese es su otro nombre, parálisis flácida. Y hay otros tipos de parálisis, ¿no es cierto? Espásticas, rígidas, que pueden ser por meningitis, por tétanos, qué sé yo. Pero si yo epidemiológicamente estoy investigando y me aparece un niño de 0 a 15 años con una parálisis flácida, digo, y hago sus antecedentes vacunales y resulta que no tiene las vacunas, digo, probablemente sea una polio. En la mayoría de las otras patologías hacemos una investigación serológica, ¿sí? Saco el suerito y veo qué está ocurriendo a través del estudio serológico y mando muestras serológicas. Pero en la polio, ¿qué muestra nos será útil? Heces, ¿sí? Entonces hago hacer la deposición y tal vez hasta orina y mando para que hagan el estudio y pues me digan el veredicto, los químicos. Entonces, miren, todas estas vacunitas, ahí van a encontrar que dicen la edad correcta, dosis correcta y vía correcta. Son 3 criterios que manejan el personal de salud que ustedes tienen que hacer respetar, ¿sí? Hay una vacuna que se da en jeringa pero por vía oral. ¿Cuál es? Rotavirus. Entonces alguna vez he visto que la enfermera, que era nuevita, se ha preparado 18 meses, tal vez les da un curso intensivo y tal vez no ha ido a esa clase justo la niña, estaba poniéndole una aguja a la antirrotavírica. No sé qué intención tendría de ponerle intramuscular, intradérmica, no sé. Pero es en jeringa, pero es por vía oral. Pero eso están los doctores para observar esos detalles e indicarle bien, le va a poner por esta vía, por favor. Porque podemos pensar que saben, ¿sí? Pero es mejor cerciorarnos. Les voy a contar una anécdota. Vino un paciente y me dice, doctor, estoy mal de mi garganta, le reviso y de una faringoamigdalitis purtácea, con pus, ¿no? Las dos, bilateral y con hipertrofia. Deme un inyectable. Yo soy enemigo de los inyectables desde una ocasión que les voy a comentar. Entonces, no, le digo, no, prefiero que no. Ya le han puesto antes penicilina, le digo, más de 5 veces, me dice. Ay, caray. Bueno, le digo, pero no soy muy afecto yo a eso. Métale nomás, doctor, póngamelo, si no, no me va a querer aplicar la enfermera. Y puse en la historia clínica, ¿no? Paciente insiste en que se le dé inyectable, penicilina, el 1266, ¿no? El famoso 1266 combinado de la pensatínica, sódica y procáinica, ¿verdad? Entonces le puse ahí y le puse como adivino PPS. ¿Saben qué es el PPS? Previa prueba de sensibilidad. Entonces la enfermera ya se entenderá con el paciente, porque la previa prueba de sensibilidad es que le pongan acá intradérmico y hagan un agoncito y esperemos un momento y se va marcando con lapicero una media hora, ¿sí? Hasta que el cuerpo reaccione. Si hay alergia va a crecer seguramente, ¿no es cierto? Y lo puse en la historia y le puse en la receta. Cuando el individuo fue a hacerse aplicar, el enfermero le volvió a preguntar, le dijo, ¿ya se ha hecho poner? Sí, no hay problema. Y le puso. Resulta que tal vez se ha puesto una vez, 2 veces, ¿no? Pero en la tercera ocasión el cuerpo ya dice, alguien me está atacando, esta vez reaccionaré con fuerza. Esa es la reacción que puede generar. Tal vez al primer cuadro alérgico no presentemos mayores síntomas. En la segunda sí, un poquito más, y en la tercera sí que nos va a causar mucho problema. Entonces le puso y el tipo empezó con una reacción de hipersensibilidad bastante grave, ¿no? De ahí que ustedes siempre tengan el cuidado, la precaución de anotar, registrar, si hay algún ESAVI, documenten. Estoy hablando de una penicilina que es un antibiótico, pero es un hecho análogo, ¿sí? En otra ocasión, un colega se fue al trópico, ¿sí? Eran 2 médicos. Uno le dice, ya está tarde, ya está oscureciendo aquí en el monte, tú haces la historia clínica y yo le voy a pinchar. ¿Qué tiene? Tiene una infección de la garganta, perfecto. Le pondré una penicilina. Y no le hizo la prueba negativa. ¿Saben qué es eso, no?
Cuando uno pincha, tiene que ver si no está dando un vasito sanguíneo, ¿verdad? Entonces agarró y le pinchó al niño de 11 años una penicilina, seguramente para controlar el cuadro infeccioso. Cuando a los 2 días llaman desde el trópico, los doctores ya estaban aquí en Cochabamba, los hacen buscar del pediatra. ¿Quiénes han sido estos doctores? Ahí estaban sus apellidos en la receta. Ubíquenlos. ¿Qué ocurrió? ¿Han escuchado hablar del síndrome de Nicolai? Revisen a ver. El síndrome de Nicolai es una vasoconstricción producida cuando inoculamos la penicilina. ¿A dónde? A un vaso sanguíneo. Entonces, por eso es que tiene su razón cuando nos dice, ¿no? Para no afectar al nervio en el cuadrante superexterno y previa prueba de negatividad de sangrado. Entonces, eso tenemos que verificar. Siempre sean cuidadosos en esos detalles para que no causemos estragos. ¿Y qué pasó? Como estaban en el monte, no pudieron sacarlo oportunamente al niño. Él sentía frialdad de su piecito y los papás, como buena medida, le pusieron pañitos calientes y todo, ¿no? Para tratar de aliviar esa frialdad. Pero esa frialdad era por falta de circulación sanguínea, le había pegado un vasito importante aquí en la nalga. Y cuando llegó acá ya estaba en una necrosis. ¿Qué han hecho? Una amputación de todo el miembro. Entonces el doctor que aplicó la inyección, el otro dijo, no, yo solamente he hecho la historia, él le ha pinchado. Entonces aquí todo el mundo se deslinda en su momento, ¿verdad? No hay aquí, no, yo te voy a ayudar, hermano. ¿Y qué dijo el familiar o el papá? Si usted me lo hace estudiar a mi hijo hasta que sea profesional, yo no lo meto a la cárcel. ¿Qué cosa era eso entonces? ¿Era una impericia, imprudencia o negligencia? ¿Qué creen? Era un charcho de todo, ¿no? ¿Sí? Pero lo más grande era la negligencia. Y tenían que meterlo a la cárcel, ¿verdad? Y ahí negociaron y obviamente el doctor no tenía dónde caerse tampoco porque recién estaba empezando a trabajar. Y pues tuvo que aceptar, firmó y cada mes pagaba no sé cuantito y no sé si habrá podido hacerle estudiar hasta profesional, pero ya es una carga emocional, ¿no? De que tengamos este tipo de problemas. Y no sé por qué les he contado esto, pero me parece importante que les cuente porque está relacionado con las vacunas, la dosis correcta, la guía correcta, ¿verdad? Y que ustedes tienen que saber para que el día de mañana eviten dificultades que probablemente se puedan presentar. Cuando yo les hablaba de la cadena de frío, es una verdad absoluta. Vino un cuerpo de apoyo quirúrgico de no sé qué país, llegó a un hospital chiquitito, operaron labios leporinos, el anestesiólogo dijo, por favor licenciada, esto no me lo quiero volver a llevar a mi país, guárdelo usted, disponga para los profesionales acá. Y la enfermerita, por desconocimiento, agarró y metió a la cadena de frío. Y eran unos frascos pequeños, muy parecidos a los frascos de liofilización de vacuna, ¿no? De que se está en polvo. Agarró, era una campaña de vacunación de las Américas, el kinder enterito se vino a la posta de salud para recibir su vacunita de refuerzo que tenemos ahí, de acuerdo al rango de edad, ¿no? A partir de los 4 años, 4 a 5 años el kinder completo ahí. Y primer niño, pinchazo, segundo niño, pinchazo, tercer niño, pinchazo, salieron los 3 primeros niños afuera y fallecieron. ¿Qué creen que ha ocurrido? Una depresión respiratoria porque le había puesto un anestésico potente. ¿Sí? Entonces cayó el director de sedes, cayó el director del hospital, toditos los enfermeros destituidos y obviamente se ha generado una crisis internacional por culpa de un servicio de salud que no ha sabido manejar la cadena de frío. De ahí que es importante que ustedes tomen conciencia, al margen de tener o no tener problemas, está el hecho de que estamos tratando de vacunar para evitar alguna enfermedad que se puede evitar con estas vacunas, ¿no? Entonces, ese es el mensaje en realidad de fondo. Hagan lo necesario para que no se esté mal utilizando una cadena de frío. Ahorita en Francia, en Rusia, en algún lado están fabricando las vacunas, tomando todas las medidas necesarias, poniendo en el frasquito y nos mandan aquí al país. No es gratis, nos cobran buena plata. ¿Y de dónde sale esa plata?
de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero la plata se puede reponer, ¿verdad? Pero a lo que voy es que todo ese aparataje que se maneja, la logística que se maneja en la cadena de frío, por eso se llama cadena, porque son eslabones. No hay un eslabón que está manejando en la fábrica, manda hasta La Paz, de La Paz se distribuye, ¿sí? ¿Cuántos municipios creen que somos en Cochabamba? Un poquito más. Son 16 provincias y 47 municipios. Y cada municipio puede tener 2, 3, 4, 5 postas. Entonces, miren, en Cochabamba tenemos 13 redes de salud. Entonces, cada red de salud tiene su segundo nivel, sus primeros niveles, es grande, es un amplio manejo logístico. Para que alguien venga y lo chancaquee en su posta de salud después de haber manejado la cadena de frío de diferentes niveles y lo arruinemos en el paso final, en el beneficiario final, que es un niño, o una mujer embarazada, o un adulto que está esperando su influenza, ¿no es cierto? O un estudiante de medicina que su pentavalente lo ha inutilizado porque ha manejado mal la cadena de frío. La antihepatitis B. Entonces, nos puede tocar a nosotros, manejemos conscientemente la cadena. No los haré llorar, vámonos. Estaba bueno el tema, gracias a todos. Lo van a replicar, por favor, todos los temas.